pasa el invierno a lo mejor trabajando en el Valle de Aragua, en el... Mira, hoy la excursión se trata de salir del pueblo de Rodellar y hemos cogido un antiguo camino que nos llevará al Puente de las Cabras, que cruza el Mascún inferior o Pequeño Mascún, que le llaman. De ahí cogeremos toda esta sierra de aquí enfrente, iremos a la peña de Rubiacha. Aquí enfrente tenemos, no se ve todavía porque está un poquito escondido, pero iremos a la peña de Rubiacha. Y de la peña de Rubiacha buscaremos un paso que son los gradones del Barrasil. Se trata de una excursión muy variada, donde además de caminar hay que destrepar y también nadar con los trajes de neopreno que llevan en las mochilas. Pero eso ya lo veremos más adelante. Nos encontramos en Rodellar, en el Prepirineo de Huesca, en la parte central del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, realizando un itinerario muy poco conocido y muy especial. Bueno, a simple vista parece que no, pero conforme nos vayamos metiendo abajo en los barrancos y subiendo, se irá viendo todo el atractivo que esconde lo que vemos ahora, que es vegetación, ¿no? Sin ningún tipo de interés. Pero poco a poco ya iremos viendo lo que nos guarda estos rincones. Uno de estos rincones es el puente medieval llamado de las Cabras, que permite cruzar el tramo inferior del río Mascún. Ahora vamos por un sendero que hay partes que está empedrada, la hemos dejado por ahí detrás, y este camino se utilizaba para llegar a los campos de Lobartas, aquí arriba, que estaban labrados. Y la gente del lugar, de Rodellar y Pedruel, pues subirían por aquí con todos los artilugios o mulas, etcétera, para hacer sus labores ahí en lo alto de la montaña. Los caminos están un poco perdidos, claro, ya no hay mantenimiento, muchos pueblos están abandonados, se conservan lo que es el recorrido gracias a la gente que camina, que pasea por ellos, pero luego los márgenes, el empedrado, poco a poco esto no hay un mantenimiento oficial, ¿no? Lástima, porque es como una obra de arte, todo lo que nos hicieron los antiguos. Bueno, pues el camino ahí hace nada, 50 metros hemos dejado un camino bastante pisado, por el paso de personas y ganado y tal. Y en cambio aquí ahora, para ir a buscar la cabecera de estas cornisas, de los gradones del Barrasil, pues ya no hay un camino oficial. Estos caminos solo lo pasaban los antiguos pobladores del lugar, que tenían como un nombre que les llamaban los peñaceros. Era gente que se pasaban todo el día en la montaña, pues cazando o pescando o buscando boj para hacer los cuchareros, ¿no? Y era gente muy experimentada que se movían por unos terrenos no muy comerciales y tenían el nombre de los peñaceros. Bueno, esto recopilando información antigua de libros, pues bueno, de un libro de Enrique Salamero, que ha escrito varios libros de la zona, de todo lo que es el Parque de la Sierra de Guara, pues encontré este sendero. Y un día dije, junto con mi hija, digo, vamos a ver si lo encontramos. Nos costó un par de intentos. Mira, Carmela, mira todo Los buitres, que es una cosa muy bonita aquí en la Sierra de Guara, y en todas las rocas de ahí está todo lleno de buitreras. Sí, que normalmente en las buitreras, ¿qué hay en las buitreras? Pues bueno, es donde anidan... Y los nidos. Eso, los nidos, y todas esas paredes, aprovechan los agujeros pues para nidificar o descansar y se les llaman buitreras. Y es uno de los paraísos de la Sierra de Guara, ¿no? El animal así emblemático, el buitre. Que hay bastante y ahora podemos ver en el aire unos cuantos, 7 o 8 por ahí volando. Bueno, el camino no era con una lectura muy correcta, pero ahora viene lo complicado, que es encontrar el paso a esta pared que tenemos debajo de nuestros pies, que es igual que la que tenemos ahí enfrente, entre 200 y 300 metros. ¿Y ahora por dónde le entramos? Pues hay que mirarlo porque no está muy claro. Creo que es un poquito más arriba, porque cualquier canal de estas te da acceso, pero luego te puedes encontrar en una pared muy vertical que no tiene continuidad. Y los peñaceros, los antiguos, lo que buscaban era estas pequeñas cornisas que iban enlazándose entre ellas. En cualquiera de estos pasos la caída es mortal, si resbalas. Hasta por donde es transitable no te puedes despistar, porque son cornisas que a lo mejor tienen entre 1 metro, 3 metros, pero no puedes tropezar porque las caídas son mortales.
Bueno, pues hemos encontrado el paso. Ahora empieza a ponerse esto interesante y muy bonito. Hay un desnivel un poco fuerte de, creo que es 300 o algo así metros. ¿Pero se hace bien? Sí, sí, sí. Pero si tienes vértigo, no la digo. Salvaje, ¿eh, Carmela? Eran gente del lugar donde se conocían el terreno palmo a palmo. Pero además, esto es a base de años de investigar. Y de padres a hijos, seguro, que lo iban transmitiendo en estos pasos que localizaban ellos con el paso del tiempo. Nosotros ahora estamos a unos 300 metros de altura, más o menos. Y ahora vamos a seguir por todas las cornisas, descendiendo, buscando estos pasos hasta llegar a la base del río, a mojarnos los pies. Ahí hemos estado bañándonos. Carmela, aquí con cuidado que viene un pasamanos. Te ha instalado una cuerda, pero que es muy vieja. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya en unas cornisas donde está la cueva Rubiacha, que le da nombre a todo este paso. La naturaleza caliza de las rocas de esta zona ha dado lugar a multitud de cavidades y formaciones. Mira, papá, la cueva de Rubiacha. Sí, sí. Esta cueva, el nombre le da nombre a toda la peña. Se trata de una cavidad suficientemente grande como para acomodar 6 o más personas con estalactitas y estalagmitas. Muy bonito, en medio de una pared colgada, que esté esta pequeña cueva, ¿no? Además con formaciones, ¿no? Vemos aquí macarrones, estalagmitas, estalactitas, pequeñas formaciones, porque es una pequeña cavidad, pero está colgada aquí a 150 o 200 metros del suelo. Aquí es un vival, pero perfecto para pasar una noche sin problema. Ya puede caer lo que sea fuera. Bueno, pues ahora empiezan los muros verticales, que hay que bajar por varios tramos de cuerda para ir salvando estos escalones. Estos son proyectos de algunos escaladores que andan buscando ya las bóvedas inhumanas, ¿no? Buscando el grado en el fin del mundo. Y claro, aquí tenemos una cuerda de un proyecto y por donde suben y bajan, que es esta que está colgando. Y ahí abajo se ve otra, que ahora pasaremos por ella, otra bóveda, que son proyectos que, bueno, que estarán probándolas y equipándolas. Roca tenemos, bueno, esto es un mar de piedra, ¿no? Roca por todas partes, pero bóvedas. Y además, como los peñaceros, buscar la dificultad de los accesos. Es la dificultad de la escalada más dónde están ubicadas. Ahora estamos en la cabecera de un primer tramo de cuerdas, un pequeño muro que hay que salvar para continuar por el escalón de abajo, por el gradón de abajo. Y es lo que vamos a hacer. Iremos con cuidado que las cuerdas llevan tiempo por aquí. Estamos ya en el último resalte y luego un poco de caminata para llegar al río. Pero imaginaros años atrás cuando los peñaceros se metían por estas cornisas, increíble. Creo que no existían estas cuerdas que ahora mismo estamos utilizando. Yo creo que las suyas eran de cáñamo, de la época. El recorrido es un recorrido técnico, solo accesible para gente un poco rodada en este tipo de caminos verticales. Y realmente son excursiones bonitas, bellas y que te vas con ese punto de tensión de que no puedes bajar la guardia en cualquier momento porque un desliz pues mortal, para hablar tal cual, hay que tener cuidado, sin miedo pero con prudencia.
Mira, esta cueva es una de tantas que hay por aquí, en lo que es, le llaman el sector de Alcanadre, donde hay vías muy deportivas, muy extremas. Y los accesos se hacen por barca, o pequeños chinchorritos, por este paso que vamos a hacer ahora nosotros con neopreno. Bueno, ahora mismo nos queda, y aquí abajo nos vamos a colocar los trajes de neopreno para cruzar la última badina de lo que es el Barrasil, que llegaremos al afluente donde termina el Mascún, que le llaman el Ajuntadero. Pero realmente este tramo es diferente, hemos caminado y ahora nos vamos a refrescar un poco, que si además en verano esto es un día completo. El último tramo del barranco de Barrasil hay que hacerlo nadando por unas largas pozas, puesto que hay inmensas paredes a ambos lados y por lo tanto no existe ningún camino. Por eso hay que llevar el neopreno, porque el agua es muy fría. Más adelante encontramos la confluencia del Mascún, tramo muy frecuentado por barranquistas que en este lugar acostumbran a realizar algún salto. La ruta termina en el puente medieval de Pedruelo, que pasa por encima de las aguas del río Alcanadre, un lugar ideal para poner punto y final a este corto pero intenso recorrido por la Sierra de Guara.